El tema se llama Comprende la expansión del imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX. Entonces, pues obviamente vamos a trabajar este tema, pertenece pues a nuestra materia y pues lo vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí, muchachos, es pues una introducción. La introducción es la revolución industrial y el imperialismo. Cuando hablamos de imperialismo, muchachos, lo primero que tenemos que ubicar es que es una situación que viene provocada por el colonialismo. Si ustedes se acuerdan, vieron en sus clases de historia de los semestres anteriores, cómo México fue una colonia de España. Entonces, esta idea de que hay naciones más poderosas que extienden sus territorios para tener más poder o tener más recursos o tener nuevos lugares para vender sus productos, pues se da desde la época de la Edad Antigua. La Edad Antigua, pues es donde se dieron las civilizaciones antiguas como la egipcia, la romana, etc. ¿Vale? Bien, entonces, el imperialismo del siglo XIX, es decir, de 1800, es una consecuencia de ese colonialismo que se dio en siglos anteriores. Entonces, aquí, como pueden ver en la diapositiva, pues muchas de estas naciones que se convirtieron en imperios gracias a la primera revolución industrial que se dio a finales del siglo XVIII y pues a lo largo de la primera mitad y casi todo el siglo XIX, pues va a generar estos imperios más modernos, europeos en su mayoría, incluimos a Japón en Asia y Estados Unidos aquí en América, y estos imperios se benefician de todos los desarrollos tecnológicos y científicos que se dan en la primera revolución industrial y a los cambios políticos y económicos que se dan por la aparición del capitalismo y por la Revolución Francesa como producto de la Ilustración. Entonces, el colonialismo, muchachos, pues provoca que haya naciones que expanden su territorio, buscan nuevos lugares para controlarlos y para tener pues acceso a sus recursos naturales y a los mercados donde poder posicionar sus productos. Y se caracteriza por esta situación que está aquí, una expansión territorial europea y apropiación de territorios, explotación de recursos naturales y de mano de obra y un dominio económico, político, cultural, social en los territorios que son coloniales. Vuelvo al ejemplo de nuestro país. Si ustedes recuerdan, México era colonia de España, lo fue durante 300 años y España controlaba todo lo que sucedía aquí en en este territorio que era la Nueva España. Entonces, esas son las características que tiene el colonialismo. El imperialismo va a ser un tanto diferente, ahorita lo vamos a ver cuando chequemos las diferencias entre ambos. Bueno, entre los antecedentes del imperialismo, ustedes lo pueden ver aquí en esta diapositiva, la primera revolución industrial dio la posibilidad de meter tecnologías que permitieran la producción en masa. Con el invento de la máquina de vapor se desarrollaron maquinarias que sustituían la mano de cientos de personas en las recién aparecidas fábricas y dio la posibilidad de desarrollar medios de transporte que posibilitaron a estos imperios que estaban apareciendo a principios del siglo XIX ir a lugares mucho más lejanos para poder traer materias primas o vender sus productos. Así, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, al Imperio Británico, cómo se expande en todos los continentes. Por ejemplo, a Asia controla varios lugares como Hong Kong, Taiwán, la India, o acá en América tiene Canadá o islas del Caribe, o sea, se expande por todos lados y su control ya no era tanto cultural o político, sino que su control es principalmente motivado por cuestiones económicas, facilitado por la aparición de la locomotora, de los barcos de vapor, etc. Entonces, la característica que tienen estas naciones europeas es una superioridad tecnológica y una superioridad militar, ¿vale? Entonces, por eso se pudieron expandir por todos lados. Vamos a ver cómo esta forma de repartirse, porque literalmente así lo hicieron, se juntaron los países imperialistas europeos, es decir, el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Alemán, el Imperio, bueno, no se llamaba alemán, el germánico, y otros imperios se reúnen, se ponen de acuerdo y se dividen, así como suena, se dividen a África y se dividen a Asia, así como de a ti te toca esta parte y a ti te toca esta parte. Y en ese tipo de situaciones pues van a generar muchos problemas que vamos a ver que van a terminar en enfrentamientos entre los imperios, primero en lugares lejanos, o sea, en las colonias.
por ejemplo, traemos fricciones los británicos con los franceses y vamos a tener problemas, pero nos vamos a pelear no en Europa, sino nos vamos a pelear en China, por ejemplo, o nos vamos a pelear en África. Pero una vez que no logran solucionar sus problemas, vamos a ver que este imperialismo va a generar la Primera Guerra Mundial. Es impulsado por el nacionalismo, este imperialismo, hay que tener un predominio cultural europeo. Vamos a ver cómo los europeos se sienten superiores, no solamente en cuestiones económicas, sino viene una cuestión de eurocentrismo, o sea, de que lo más importante del mundo está en Europa, acompañado de una idea racista de superioridad del hombre blanco. Entonces, con esta idea de que el hombre europeo blanco del siglo XIX es superior a cualquier otro ser humano, pues con esa idea de racismo van y muy convencidos de llevar la civilización, se van a dominar todos los demás, pues vamos a decir, grupos humanos que había en América, bueno, en América la cosa es un poco diferente porque aquí nosotros al salir de la colonia española pues quedamos independientes, pero los europeos van y se reparten las islas del Caribe, van y se reparten África y Asia, así como, si nosotros nos pusiéramos a ver qué es un imperio, pues aquí básicamente nos dice que es un gobierno, es una cultura que tiene la fuerza militar, la fuerza económica y el dominio político para imponérsele a otro pueblo, aunque esté muy lejano, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo una nación como el Imperio Británico, que era una islita así chiquita, por este poderío económico, militar y político, logra conquistar y dominar dentro de su imperio a territorios en todo el mundo. Entonces se beneficia de todas esas materias primas y de toda esa mano de obra. Bueno, aquí tenemos un mapa, muchachos, para que se den una idea del tamaño que tenían estos imperios. Entonces, este es el reparto territorial que hubo en el siglo XIX. Si se fijan, viene por colores. Hablo mucho del Imperio Británico, muchachos, porque era el más grande y el más extendido en todo el mundo y era el más poderoso. Canadá era parte del Imperio Británico, la India, Egipto, Sudán, la colonia del Cabo, que después se convertiría en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, todos esos lugares, incluyendo otras zonas en el Lejano Oriente y otras zonas acá en el Caribe, estaban controladas por Inglaterra. Sí, o sea, bueno, el Imperio Británico. Vamos a ver que Estados Unidos también tiene su propia extensión, se empieza a expandir, sobre todo en el siglo XIX, y vamos a ver cómo Estados Unidos pasa de ser una franjita, nada más así en el lado este de su territorio, a convertirse en un imperio importante. Lo mismo pasa con Francia y con otros territorios como los portugueses, los italianos, los belgas, los daneses o los holandeses o los alemanes, tenían pues esta expansión en todo el planeta. Si ustedes se fijan, con excepción de China, de algunas zonas árabes y de América Latina, o sea, lo que es de México para abajo, no eran parte de ningún imperio, pero casi todo lo demás sí formaba parte de un imperio, y aquí lo podemos ver en este mapa. Bien, si hablamos de Estados Unidos, muchachos, el expansionismo imperial de Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX sí nos afectó a nosotros. Si ustedes se acuerdan, vimos que Estados Unidos nos hizo guerra a principios del siglo XIX y que esa guerra que tuvimos terminó en la pérdida de la mitad del territorio mexicano, y aquí nosotros lo podemos ver. Dice cedido por México, pues sí, cedido porque perdimos esa guerra. También perdimos un territorio que era el de Texas, porque pues, se separó como república y luego se anexó a Estados Unidos. Y aparte nosotros les vendimos en 1853 este territorio, el que se conoce como la Mesilla, se le vende. Entonces todo este territorio está aquí, verde y con violeta, son territorios que antes eran de México, pero en esta idea del expansionismo territorial de Estados Unidos, pues vamos a ver cómo pasan de ser las 13 colonias a convertirse en una gran nación territorialmente muy amplia, ya sea por compras a Inglaterra o compras o guerras contra Francia o
porque entra en guerra con España. Entonces, todos estos territorios rápidamente se los anexa en el siglo XIX. Y en un siglo, Estados Unidos pasa de ser una colonia que no tenía tanta importancia a ser un imperio. Entonces, así pasaron varias naciones sus procesos de expansión. Entonces, y por eso se convirtieron en las potencias imperiales de ese periodo. Bueno, aquí vienen algunas causas del imperialismo del siglo XIX. Económicas, políticas, demográficas, tecnológicas e ideológicas. Así, nos vamos rapidito con eso. Económicas, básicamente por la primera revolución industrial, se abren los mercados, se invierte en tecnología y eso permite pues que se produzca en masa y pues obviamente al tener más volumen de producción hay más volumen de venta. Las políticas tienen que ver con control de territorios y trazado de nuevas rutas comerciales, aumentar las zonas de influencia y el control internacional para generar más comercio internacional. Las demográficas tienen que ver con un aumento en la población, gracias al desarrollo científico de medicamentos, de mejores condiciones de salud, etcétera. Eso aumenta la población y pues al aumentar la población aumenta la demanda de productos y además pues la población que no se quería, por ejemplo, tenemos un montón de indeseables en Francia, pues vamos a mandarlos a una colonia que se vayan para allá y mejor les vendemos productos allá. Entonces, empiezan a exportar los países europeos población porque pues, Europa es muy chiquito y las zonas coloniales pues, son más grandes. Las tecnológicas, pues obviamente superioridad tecnológica militar, nueva maquinaria, la exploración que permite conocer geográficamente nuevos territorios, etc. Y las ideológicas, que es mostrar la superioridad de la raza blanca, imponerse a otros pueblos, las misiones de evangelización de la iglesia, y esta idea de que es misión del hombre blanco, pues enseñar a los no blancos, o sea, todos los demás, la civilización europea. O sea, en esta idea de supremacía cultural europea, pues van a civilizarnos a todos los demás. Era como su misión en la vida. Bueno, ¿qué similitudes hay entre colonialismo e imperialismo? Ahí están, las dos provienen del capitalismo, hay que expandir el territorio, una dominación política y económica, en eso se parecen, un control territorial sobre naciones más débiles y hay que hacerlo de cualquier manera, ya sea robando, mintiendo, haciendo asesinatos, guerras, etcétera. Cualquier medio está bien para poder controlar el territorio y explotar todos los recursos posibles, ya sean minerales, cultivos, mano de obra, posición geográfica, etc. Ahora, ¿en qué se diferencian? El colonialismo surge en el siglo XVI, ¿vale? O sea, es anterior. Se impone al territorio cultura, religión, idioma, etc. ¿Sí? Nosotros hablamos aquí español porque pues, somos colonia española y pues nos controlaron culturalmente durante todo ese tiempo. Es un control político y territorial, aparte del cultural, y la nación colonizada pierde su soberanía, o sea, no puede tomar decisiones por sí mismo. Por ejemplo, aquí en México teníamos un virrey, y la imposición de la nación colonizadora, pues era mucho más violenta, ¿sí? Por ejemplo, arrasar con los pueblos indígenas o lo que sea, dependiendo de cada proceso, ¿sí? Y las diferencias es que el imperialismo surge en el siglo XIX. No es necesario cambiarles la cultura porque a los imperialistas les interesa más pues, el dinero, los recursos, tener mercados, materias primas y demás. Surge el imperialismo como una necesidad de ampliar mercados, el control es económico, comercial y también político, y se impone un predominio cultural. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, ahí están las diferencias, así rapidito. Vamos a ver esta diapositiva. Y bueno, aquí vienen cuáles son los principales países colonialistas e imperialistas de los siglos XVIII hasta el XXI. El Imperio Británico, el francés, el alemán, el japonés, el ruso soviético y el estadounidense. Ahora, sobre los conflictos previos a la Primera Guerra Mundial, muchachos, todas estas naciones imperialistas, pues obviamente buscaban expandir sus territorios, pero empezaron a tener muchos problemas entre ellos. Acuérdense que todavía en muchas de estas naciones imperialistas había reyes, ¿sí? Algunos todavía eran medio repúblicas, pero la mayoría eran, pues, tenían a su rey, ¿sí? Por ejemplo, los británicos, pues, tenían pues, a sus reyes, los germanos a los suyos, etcétera. Y a veces convivían la monarquía con una república.
Si ustedes se acuerdan un poquito, las casas reales europeas están emparentadas entre sí. Entonces, o vienen de los Habsburgo o vienen de otras líneas, pero todos de alguna manera se emparentan. La idea era mantener la paz, pero la realidad es de que la ambición económica empezó a generar conflictos por la posesión de las colonias y sus recursos. Entonces, empezaron a darse estos conflictos entre los imperios. Entonces, vamos a ver ahorita, sí, muy rápido, nomás los voy a nombrar algunos. Por ejemplo, en China, pues es un territorio que tenía su propio emperador, porque pues, China es una de las culturas más antiguas. Entonces, el Imperio Británico fue el primer imperio narcotraficante porque vio que era un excelente negocio vender opio. Entonces, como en China el emperador tenía prohibido la siembra y consumo de opio, porque pues, es una droga, es un narcótico, entonces pues no le permitía a los británicos comerciar con opio. Entonces lo que hicieron los británicos fue que como tenían el control de la India, que era parte de su imperio, allí sembraban opio y luego lo metían de contrabando en sus barcos o como se pudiera a China. Cuando el emperador chino se dio cuenta, les prohíbe la venta y les empieza a poner sanciones y los británicos se enojan y le generan una guerra. Entonces, esta es la primera guerra del opio. Pero fueron 2 guerras. Estas 2 guerras fue por la intención del Imperio Británico de vender opio al pueblo chino, hacerlos adictos y seguir vendiendo opio. Y pues, ante la negativa del emperador chino, entran en guerra, las dos, porque es la primera guerra del opio, de 1839 al 42, y una segunda guerra del opio, del 56 a 1860, las dos las pierde China, y al perderlas, pierde control sobre sus puertos. Entonces ya los británicos, aparte de opio, pueden comerciar lo que quieran, porque pues ya no hay control. ¿Sí? Luego, otra, ahí es la guerra de los Boers, es otro conflicto previo a la Primera Guerra Mundial. Los Boers son parte de colonos holandeses que se van a vivir a lo que ahora se conoce como Sudáfrica. Entonces, pero era el territorio del Cabo. Ahí lo controlaban alemanes, británicos y estos grupos alemanes. Estos grupos se llamaban Boers, ¿sí? Y hablaban afrikaner, ¿sí? Entonces, también fue una guerra que se echan entre los holandeses, los Boers, y los británicos, porque los Boers que se dedicaban a la agricultura, en sus territorios se encuentran oro, y los británicos que estaban ahí pegados dicen, no, pues yo quiero ese oro, y los Boers pues no querían cederles sus territorios o permisos de explotación de oro, o sea, de minas en su territorio, y pues obviamente entran en conflicto. Aquí también hubo 2 guerras. La primera guerra de los Boers, que ganan los Boers y logran mantener el control de su territorio, o sea, los holandeses logran mantener su territorio, pero después se inicia otra guerra de los británicos contra los Boers y la pierden, pero pues obviamente haciendo un montón de cosas como asesinar a la gente, quemarle sus granjas, etc. ¿Sale? Entonces, ese es otro conflicto. Otro, por ejemplo, es la guerra entre España y Estados Unidos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Es un país, pero no es un país, no forma parte de los estados de Estados Unidos, y eso se viene de aquí, de la guerra hispano-estadounidense. De poquito que quedó del Imperio Español, ya cuando todos los otros, como México y todas las demás naciones se independizan, entra España en guerra con Estados Unidos, y España pierde lo último que le quedaba. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, igual. Pues como les digo, es una introducción a los temas. Espero que por lo menos les haya servido para darse cuenta de qué se trata el tema, muchachos.